Terminamos ahora el capítulo 8 de Corintios. Como le había mencionado, este es uno de los temas que desarrolla Pablo. De los 10 temas, este es el sexto y abarca los capítulos del 8 al 10. Viene hablando y diciendo básicamente que hay personas que comen carne y lo hacen con una conciencia o piensan que eso es pecado porque ha sido sacrificado a los ídolos. Ya hablamos que los corintios sabían lo correcto y que tenían un conocimiento que era teológicamente correcto. Sin embargo, la práctica era errónea. Mira, hay una frase que a mí me gusta un montón y obviamente no es bíblica, y que dice que el infierno está empedrado o está pavimentado de buenas intenciones. No sé si ya lo ha escuchado usted antes. Usualmente se usa para decir que de nada sirve una buena intención si no hay obras, ¿verdad? Sin embargo, podríamos matizarlo un poquito acá y decir que de nada sirve la correcta intención, la correcta mentalidad o el pensamiento correcto si no va acompañado de la praxis correcta, de la obra correcta. Tiene mucho que ver con la libertad cristiana, donde muchos podemos tener el concepto, tenemos el conocimiento, sin embargo fallamos al discernir dónde y cuándo es la práctica correcta de esa libertad. ¿Qué es lo que sería más amoroso hacer hacia los demás? Luego de aclarar a los corintios que en efecto, usted lo puede ver en el capítulo 8, en los versículos que hemos venido leyendo hasta ahorita, miren, Pablo les decía, ustedes tienen razón, lo que ustedes dicen está bien, teológicamente está muy bien, porque los ídolos en efecto no son nada, así que no importa si esta carne ha sido sacrificada a los ídolos, eso no te va a recomendar o hacer menos delante de Dios, porque esos ídolos no existen. No te va a dar mayor o menor posición delante de Dios. No hay problema. Sin embargo, les dice, pero hay algo más. No solamente es que tengas la teología correcta, no solamente es que leas el libro correcto, no solamente es que tengas el concepto o la respuesta a un examen correcto, sino que tu práctica sea correcta. No se trata de solamente tener la razón o estar errado. Se trata también de hacer un uso responsable y sobre todo amoroso de la libertad. ¿Ven? Ya, poquitos. El poseer el conocimiento correcto, amado hermano, respecto a nuestra libertad conlleva una responsabilidad, como veíamos el domingo pasado, de observar. Dice, si usted ve el versículo 7, perdón, el 9, perdón, pero tengan cuidado, dijimos que eso significaba en griego, observe, vea, ponga atención, asegúrese que esta libertad no sea causa de tropiezo para otros. ¿Cómo nuestra libertad puede ser causa de tropiezo para los débiles? Es precisamente lo que vamos a ver en esta noche. Le ruego me acompañe en los versículos que siguen, versículo 10. Fíjese lo que dice, vamos a ir poco a poco para entender el argumento del apóstol Pablo. Dice, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos. En primer lugar, ¿qué es lo primero que les dice Pablo acá a los corintios? En primer lugar, la libertad no solamente el conocimiento correcto en cuanto a lo que no es pecado, ya lo dijimos, sino sabiamente saber cómo practicar y esta libertad. Tomando en cuenta que la vida cristiana no es algo aislado, algo que yo practico por mí mismo y solo, sino que me desenvuelvo necesariamente en un contexto de iglesia. Bueno, idealmente, tal vez en un paréntesis, si hay cristianos, y aquí digo, ocupo las comillas con mucha propiedad, si alguien piensa que puede ser cristiano fuera de una iglesia, amado hermano, eso no es posible. No es posible. Es que la iglesia soy yo. La Biblia dice que tú eres miembro de la iglesia, miembro uno de los otros. De hecho, la misma palabra iglesia es una asamblea. No hay asamblea de uno, a menos que usted tenga múltiples personalidades, es otro problema ahí. Caso contrario, la iglesia es un concepto necesariamente colectivo. ¿Sabe? Por muchas razones, pero le doy una, por el elemento santificador que hay en la iglesia. Usted no se puede santificar a usted mismo porque usted se da mucho la razón a usted mismo. Necesita a alguien más que le haga ver que no tiene la razón. Ahí se lo dejo. ¿Por qué es importante o por qué tiene un elemento corporativo y por qué debemos tomar en cuenta la libertad cristiana en un concepto corporativo? Bueno, las personas cuando llegan a una iglesia, una persona nueva en la iglesia, y aquí ocupo el término inmaduro, no es una forma peyorativa o despectiva,
lo ocupo de una forma en la cual una persona va todavía aprendiendo lo básico en la fe. ¿Qué es lo primero que hace? Busca una referencia. Por ejemplo, si usted alguna vez ha ido al gimnasio o ha empezado a ir al gimnasio, va a haber personas que tienen más tiempo que usted. Va a haber aquel que hace los ejercicios perfectamente. E incluso puede que haya personas que de buena manera lleguen y le quieran ayudar a usted. Lo que esas personas digan, como tienen más experiencia, se va a volver una referencia para usted. Si usted llega a un trabajo nuevo, usted va a buscar a alguien que tenga más tiempo, que le enseñe. Y usualmente, si la empresa es buena, le van a poner a alguien que le acompañe sus primeras semanas para que le enseñe lo correcto. Eso lo hablamos antes, amén. En la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que se vuelven referentes o se vuelven inevitablemente o incluso involuntariamente referentes para otros. La inmadurez, de hecho, muchas veces, como le mencionaba la semana pasada, no es un tema de una mala intención o que los inmaduros o los débiles, y a veces no son lo mismo, como dijimos antes, no es que la persona quiera tener una mala intención, sino que al iniciar en el caminar del cristianismo, las personas buscan tener claridad de lo que es blanco y lo que es negro, lo que es pecado y lo que no, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y eso es algo que se marca notoriamente en todas las personas que llegan a una iglesia. Por tanto, de aquí ya entramos un poquito a lo relevante. Hay un problema cuando una persona débil, como hemos expuesto antes, es entonces enfrentado a prácticas que consideran pecaminosas de parte precisamente de estas personas a quien consideran referentes. A estas personas que, como dice Pablo, tienen conocimiento. Hay un problema entonces cuando los que tienen conocimiento practican su libertad sin tener consideración de aquellos que pueden tomar esas prácticas como ofensivas para su conciencia. Aquí no hablamos de temas, hermanos, que podrían ser extremos, y lo aclaramos la vez pasada, como por ejemplo que alguien llegue a la iglesia porque ha pasado acá y que se ofendan porque ocupemos barba, por ejemplo. Ya ha pasado. O por ejemplo, que alguien venga y diga que no es correcto que su servidor, por ejemplo, ocupe una camisa que no sea blanca, porque lo hemos escuchado. No, no nos referimos a temas extremos, nos referimos a temas donde las personas sí pueden tener una lucha genuina por un tema que puede considerarse válido en algunas ocasiones. Y vamos a entrar en eso en un momento. Mire, cuando hablamos de que debemos tener cuidado de no exponer a las personas débiles a prácticas que les pueden violar su conciencia, no nos referimos a guardar la imagen o aparentar algo que no somos, no. Me refiero a cuidarnos de no practicar nuestra libertad de manera que le ponga enfrente así, sin cuidado, al débil elementos que pueden ofender su conciencia. No se trata de andarse escondiendo, hermano. No se trata de fingir, porque algunos dicen, entonces hay que fingir. No, hermano, simplemente evita no practicar esas cosas de modo que se lo restregues en la cara a alguien que puede tener luchas con eso. Vamos a entrar en un par de ejemplos. Mire, bueno, de hecho, entro un ejemplo ahorita. Hay una diferencia muy grande, entre salir, por ejemplo, y vamos, digamos, después del culto, hermano, vamos a comer a tal lugar, todos. Y de repente, bueno, como le decía, viene el pastor Carlos, René, Jonathan, Marcelo, yo no, también. Y decimos, me trae un six, por favor. O sea, no tengo que ver la cara ahorita, pues a ustedes, yo sé que la cara que están poniendo ahorita. Y vengo yo y hago eso sin tomar en cuenta que hay personas a quienes claramente les puede ofender. Por cierto, yo no tomo cerveza, claro. No me gusta y no me parece por ciertas cosas. Ahora, no he tomado en cuenta si le ofende a alguien, ya sea porque lucha con el alcoholismo o si en su conciencia eso es algo que relaciona con el mundo y para estas personas les recuerda su vida de pecado anterior y por tanto, aunque objetivamente y bíblicamente no es directamente o expresamente pecado, yo estoy exhibiendo a estas personas a un comportamiento que viola su conciencia. Y la Biblia lo llama, en efecto, pecado más adelante. ¿Está conmigo, iglesia?
Hay una diferencia entonces, por ejemplo, entre hacer esto y que yo lo haga de forma indiscriminada y, por ejemplo, que usted en su casa, si usted no tiene problemas con esto, tome una copa de vino. No se trata aquí, hermano, y no le estoy diciendo haga las cosas a escondidas, ya que no se trata de algo pecaminoso, lo voy a esconder porque es pecado. No, se trata de algo más clave que esto. Mire lo que dice Romanos 14:22. No lo busque, lo leo yo. Dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que da prueba, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que procede de fe es pecado. Y aquí lo relacionamos con la segunda parte del versículo, que es lo que dice el versículo que acabamos de leer en el versículo 10. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿qué es lo que ocurre? No será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Lo que puede ocurrir acá entonces es que puede que haya alguien enfrente mío cuando yo practico algo, mi libertad a la cual tengo derecho, según yo, y puede haber alguien ahí que se vaya a ofender por esto porque en su conciencia no ha sido informada al respecto y no posee aún el conocimiento adecuado para informar esa conciencia y va a ser, la palabra aquí es estimulado, llevado, influenciado a una práctica que él o ella sí consideran pecado porque observa a otros que dicen no hay problema con esto. No sé si me doy a entender acá. El problema es que si a usted lo ven como referente y usted practica indiscriminadamente su libertad, ¿qué es lo que va a pensar la persona entonces? Ah, bueno, aquí se puede. Y para no quedar mal o para no quedar yo de rígido, voy a acceder en eso y voy a practicar algo que con lo cual yo tengo problemas, con lo cual yo sí considero pecado y voy a ser llevado por las personas que tienen conocimiento a pecar. Y ahí hay un problema. Al practicar por imitación estas cosas que para estas personas no son aún claras, que todavía tienen un grado de pecaminosidad y todavía no están claros o seguros de si sí o no, estas personas están pecando porque están practicando algo que en su conciencia sí es pecado. Y esto es grave. Esto es muy grave. Aquí ya no hablemos de si el débil está equivocándose o no. Hablemos de la responsabilidad que tienen aquellos o tenemos aquellos que tenemos información respecto a estos temas. Porque es a ellos o a nosotros que nos está hablando aquí el pasaje. Hay una doble responsabilidad acá, amado hermano. ¿Por qué? Ya lo dijimos en el versículo 10. ¿Cuál es la esencia del problema? Si me ven a mí que tengo conocimiento practicando estas cosas que les pueden herir su conciencia, el problema es que por imitación o por no quedar mal o por diferentes razones van a ser estimulados sí o sí a practicar esto que para ellos les va a generar un problema de fe y los va a llevar a pecar. Ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Por qué tengo responsabilidad yo de esto? Porque alguno puede decir, bueno, pero es su culpa. Es culpa de ellos por no informarse. Ellos son los rígidos, que no leen la Biblia, vea. No es así. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Por si alguien considera que no es problema acá, o que el problema es el del débil. El problema es de ellos. Mire acá, versículo 11. Pregunta, amado hermano, tiene usted la Biblia enfrente, ¿verdad? Dice ahí que por su falta de conocimiento ellos tienen la culpa y se lo merecen. ¿Verdad que no? ¿Qué dice ahí? Por tu conocimiento se perderá el débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Quiero aclararte aquí, cuando dice, y así al pecar contra los hermanos, herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo, no se refiere al débil, está hablando a nosotros. Si ustedes, al practicar esto, llevan y hieren a sus hermanos, ustedes pecan contra Cristo. Aquí la responsabilidad no es entonces, claro, hay un peso que cae sobre ellos, pero aquí este pasaje le habla al que tiene conocimiento, al que disfruta de libertad, al que tiene una libertad que tiene y pretende tener mayor madurez. Hermano, mira lo que dice el versículo 11. Por tu conocimiento, por esto que tú afirmas que es tu derecho practicar, por esto que tú dices que
eres más maduro y que tienes entonces un cristianismo más asentado, por eso se va a perder tu hermano. Por tu conocimiento se perderá el que es débil. Al sostener su derecho, porque aquí lo dijimos en el versículo 9, lo dijimos la semana pasada, no sea que esta libertad de ustedes, la palabra ahí es exusía, que es derecho, no sea que por este derecho se pierda el débil. Al sostener, al reclamar ese derecho, sin importar si esto violaba o ofendía la conciencia de los débiles, los corintios llevaban, sin intención o tal vez por terquedad, pero no libres de responsabilidad, a estos hermanos a practicar paganismo, porque para ellos lo era. Para Dios eran responsables los corintios de llevar a estas personas a pecar. Y usted sabe lo que la Biblia dice, cuando nosotros nos volvemos piedra de tropiezo para otros. Es algo que Dios toma muy en serio. Es algo que Dios toma muy en serio porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de llevar a pecar a las ovejas del redil del Señor. Y Dios no toma a la ligera eso. Cuando dice, aquí quiero explicar un par de palabras porque no quisiera que se malinterpretara. Cuando dice el versículo 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, aquí la palabra significa será destruido. Ahora, no quiero que piense usted que aquí se refiere a que esa persona va a ser destruida eternamente o se va a ir al infierno. No, aquí el contexto significa un daño moral. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y hay un daño moral porque su conciencia es manchada. ¿Cómo podemos saber que aquí no se refiere a una destrucción eterna o a una perdición permanente? Bueno, el mismo versículo 11 lo dice. Se perderá el débil, coma, ¿quién? El hermano por quien Cristo murió. Creemos como iglesia que Cristo ha muerto únicamente y de forma efectiva por aquellos que han sido elegidos. Por tanto, alguien que ha sido elegido no puede irse al infierno. Aquí a lo que se refiere, amado hermano, es alguien que va a sufrir un retraso, un desvío, un daño moral en su caminar con el Señor. De hecho, aprovecho un momentito ahorita, porque algunos creen y afirman erróneamente que este pasaje solo se refiere a que los cristianos somos o tenemos que tener cuidado en temas de libertad por temas evangelísticos, es decir, con los incrédulos o los de afuera, y eso está muy equivocado. Es errado pensar que solo se refiere a temas de evangelismo. ¿Por qué? Dos razones muy brevemente. Los versículos 11 al 13, cuente usted cuántas veces se ocupa la palabra hermano. Ahí no se refiere a los incrédulos, se refiere a personas que son hijos de Dios. El fuerte, el que tiene conocimiento, puede llevar a pecar a personas que son hijos de Dios. Y en segundo lugar, aquí hay un tema más de concepto. Cometemos un error en la iglesia cuando separamos evangelismo de discipulado. Cuando pensamos que son dos cosas aparte. Cuando pensamos que evangelismo es solo lo traemos a la iglesia y ahí es otra cosa. De hecho, no es así. El discipulado, hermano, abarca al evangelismo. Porque la gran comisión dice, no dice vayan y traigan personas a la iglesia. La gran comisión dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Eso va a implicar ir, hablarles de Cristo, hablarles del Señor, traerlos a la iglesia y ver por su crecimiento. Por tanto, pensar de que esto tiene que ver únicamente con, bueno, no ofendamos a los de afuera. Ya cuando estén adentro, ya cuando se hayan sentado ahí, no importa, ofendamos su conciencia. No hay problema. Sería muy, muy ilógico eso, creo yo. Es importante, amado hermano, recordar en todo lo que hacemos en la iglesia, ya sea en temas de conciencia, en las diferencias que tengamos unos con otros, en conflictos, en ofensas, en confrontaciones, en pláticas casuales, en consejerías, en cada interacción que tengamos unos con otros, que puede haber entre miembros de un cuerpo, que la persona que tenemos enfrente es alguien por quien Cristo ha muerto. Por tanto, son propiedad del Señor y tienen un valor para Él. No podemos hablarle como que fueran cualquier cosa. Y no podemos verle como que fueran cualquier cosa. De hecho, Dios nos va a pedir y nos va a demandar si hemos actuado de forma congruente a este valor. Si las personas con quienes hablamos en la iglesia las vemos como alguien por quien Cristo murió y actuamos de forma congruente con ese valor. Aún y si una persona, escuche por favor bien, le ruego que ponga atención. Aún y si una persona ha pecado y ha cometido un pecado que nos ha afectado de forma personal
Usted debe recordar que su valor delante del Señor no ha cambiado. No nos da derecho a tratarlo como algo menos. Aún y si una persona es débil en su conciencia y demanda cosas, no nos permite esto menospreciarlo, sino por el contrario, eso nos debe llevar más a amarles de forma intencional y de forma cuidadosa con base a lo que vemos acá. Le hago una pregunta, hermano, ¿cómo o cuándo fue la última vez tal vez que usted reflexionó en esto? Si usted hace una introspectiva ahorita, usted se dirige y trata y valora a sus hermanos como alguien como por quien Cristo murió, perdón. Veamos el impacto del versículo 11. Ya con todo esto en mente, Pablo dice al inicio del versículo, por tu conocimiento se perderá el que es débil por quien Cristo murió. Esto es una paradoja. Esto es algo irónico lo que Pablo dice acá. ¿Por qué? Es algo trágico, de hecho, que una posición teológicamente correcta dañe a una persona por quien Cristo murió, porque fue aplicada y ejercida sin amor. No fue aplicada por alguien que valoraba a los otros como sus hermanos en Cristo, sino fue ejercitada egoístamente por personas infladas por su conocimiento, por su derecho, por su opinión, que no buscaban edificar. Y eso es lo que hemos visto en todo el capítulo, no estoy inventándomelo. Aquí está resumiendo y aterrizando. Aquí hay un problema en los corintios porque ellos pensaban que era su derecho vivir de forma libre. Y hay un problema en la iglesia cuando nos centramos en nuestros derechos. Pongamos atención todos, por favor. Cuando estamos en el templo debemos concentrarnos en escuchar la palabra, no en pláticas particulares. Cuando demandamos y reclamamos el ejercicio de nuestros derechos, por mucho que tengan como base el argumento correcto, siempre, siempre, indudablemente, va a resultar en un proceder diferente al carácter de Cristo. Cuando en la iglesia nos centramos más en nuestros derechos, en reclamar el derecho que tenemos para algo, siempre, siempre el actuar va a estar basado en algo que no es el carácter de Cristo, porque Él me modeló precisamente lo contrario. Su Señor, mi Señor, nuestro Señor, fue la única persona en toda la historia que tenía el derecho legítimo de llamarse inocente. Sin embargo, Él, por hacer la voluntad del Padre, aceptó ser hecho pecado y tratado como culpable. Y a nosotros no nos gusta eso. Sin embargo, a eso nos llama el Señor, a que los derechos que tenemos, la libertad que tenemos, que se vuelve un derecho para nosotros que no podemos comprometer o sacrificar, deben ser cosas que debemos practicar libremente, pero anteponiendo el amor y si es necesario, depongamos esos derechos. De hecho, valga la redundancia, de ninguna manera el que exige esos derechos refleja el carácter del Señor. La demanda egoísta, por el contrario, de nuestros derechos, evidencia precisamente eso, un carácter egoísta. ¿Y sabe cuál es el peligro? Usted puede pensar, esto es un tema que no hay problema, tal vez a aquel le gusta esto y a aquel no le gusta. No, hermano. El que exige sus derechos rara vez se queda callado, rara vez se va a quedar ahí. Ahí es un punto en el cual tenemos una pequeña diferencia. Estamos un poquito en contra, pero vamos a acceder a poder estar en paz, aunque tal vez no vemos este tema así. No, lamentablemente, aquel que exige sus derechos, aquel que no cede en sus derechos por amor, usualmente va a resultar en un proceder divisivo en la iglesia. Tal vez no lo debe de principio, tal vez no lo va a ver de inicio y no sea su intención con la que inicia a comportarse de esta forma. Pero esta persona va a buscar de una u otra forma que se haga lo que él o ella creen y si no se le da la razón, va a buscar a otros que sí le den la razón o va a ejercer presión para que se acceda a sus derechos de maneras que rara vez son imperceptibles para el cuerpo. El inflado, el egoísta, el arrogante, el que no cede en sus derechos, muchas veces llega a generar ruido para que hagan caso y cedan a sus demandas. Y eso no refleja el carácter del Señor. Hermano, aquí, por eso, antes que
O si alguien pensaba que aquí era únicamente, bueno, aquí es tema de si me ofende o no, cómo se viste aquel, o cómo camina aquel, o cómo se viste. No, no es tan sencillo. Son temas que pueden llevar a evidenciar lo que hay realmente en el corazón de alguien. No es un tema de preferencias, es un tema que puede tener consecuencias muy dañinas para la iglesia y evidencia la verdadera intención y el corazón y el carácter de una persona que decide no ceder. No sé si me doy a entender acá, hermano, pero lo que te estoy diciendo es que un cristiano es el primero en ceder, es el primero que va a decir, no tengo derecho acá. Pero una persona en una iglesia que se aferra y demanda sus derechos, exige sus derechos y sobre todo obra pecaminosamente cuando se le dice que no a algo, está evidenciando ya sea una gran inmadurez o que no ha conocido al Señor, porque tu Señor no es así. Amén, iglesia. En resumen, para resumirle todo el versículo 11, lo que Pablo quiere decir aquí, ¿sabe qué es? Sencillo. Hey, mira, tu derecho no te sirvió de nada solo para lastimar al cuerpo. Todo lo que logró tu derecho, tu libertad, tu conocimiento, fue lastimar al cuerpo. Y sabe, es más grave todavía cuando usted ve lo que sigue a continuación, o lo que sigue, perdón, valga la redundancia. Frase para apuntar ahí, lo que sigue a continuación. Versículo 12. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra quién? Contra Cristo. Pablo aquí establece directamente que en temas de conciencia, al no negarnos a nuestros derechos y exponer al débil a que su conciencia sea estimulada, podemos estar objetivamente pecando. Ya lo que es inocente ya puede volverse pecado. Retomemos un par de preguntas que hicimos las semanas anteriores, de las preguntas que posiblemente levantaron cejas. Y lo repito, hermanos, ¿es pecado tomar cerveza o vino, por ejemplo? Y entre paréntesis, sin embriagarnos. ¿Es pecado, sí o no? O repito otra pregunta, ¿es pecado que me haga un tatuaje? Objetivamente, no. Pero ahora sí continúo. Antes no lo hice. Sin embargo, como te he dicho, tú no vives en un contexto aislado. Tú no eres una isla. Tú vives y has decidido hacer vida en una iglesia, en una comunidad de la fe. El que hagamos estas cosas de forma visible pueden estimular a personas con conciencia débil, que tienen argumentos válidos según su conocimiento para decir que estas cosas no agradan a Dios, o a practicarlo incluso, o al menos tener que aceptarlo, llevando a que su conciencia sea violada. ¿Por qué? Porque van a practicar algo o deberán aceptar algo que para ellos es pecado, llevándolos entonces con nuestra libertad a que ellos pequen y nosotros pecamos contra ellos. Te lo explico. En efecto, tomarse una copa de vino no es pecado. Pero ¿qué pasa si vengo yo y por mi libertad exijo, bueno, ¿saben qué? Yo no soy abstemio, así que los demás que aguanten. Pero estoy sentado a la mesa con una persona que ha luchado por años con eso. O una persona, por ejemplo, cuyos padres fueron alcohólicos, por ejemplo, y tienen problemas muy serios con eso y han sufrido a causa del alcoholismo. ¿Usted cree que sería amoroso que yo hiciera eso? ¿Tengo derecho a hacerlo? Sí, no es pecado, pero yo estoy llevando a esa persona a pecar. Y ahí ya lo que hago, que objetivamente no lo es, ya se vuelve entonces de una forma bíblica pecado porque no he sido sabio ni amoroso. Pero mira, si me hago un tatuaje, es mi piel. Está bien, hermano, pero en efecto es tu piel, es tu cuerpo. Pero te das cuenta que posiblemente haya personas en la iglesia, si es que tú te has comprometido, si tú vienes solo ocasionalmente y la iglesia para ti es algo que tú decidís, si ir a la playa o ir a la iglesia, no te preocupes ni me hagas caso. Estoy hablando de las personas que quieren vivir en un contexto de iglesia y comprometerse con sus hermanos y amarles. Es posible que estas cosas sí lleven a alguien o a algunos a relacionarlo con otro tipo de cosas que vivían en su pasado y pueden serles chocantes. No te estoy diciendo que tú vas a vivir para los demás, a lo que me refiero es, realmente no puedes vivir sin hacerlo.
te vas a morir realmente sin hacerte ese dragón chino, por ejemplo, en la espalda. Quiero poner un contrapeso también. El pastor Sugel Michelén en una predicación habla de lo que puede darse en las iglesias y él lo llama la tiranía del débil, que es que cuando aquellas personas que tienen una conciencia más limitada y menos instruida quieren imponer en la iglesia una serie de limitaciones por su debilidad de conciencia. Y hay muchas iglesias en las cuales se puede dar ese caso, que se lleva a extremos ese tipo de situaciones porque hay personas en su mayoría débiles. Y consideramos también que eso no es correcto. Es decir, que yo llegue ya a decir, por ejemplo, acá desde el púlpito, hermanos, en gracia y verdad, consideramos que es pecaminoso que usted tome una copa de vino. Consideramos que es pecaminoso ustedes, mujeres, hermanas, que ustedes ocupen maquillaje. Por favor, la próxima semana, sin una gota de maquillaje, por favor. Ya hay un problema ahí. Ya hay un problema. Algunas se ríen, yo mejor no vuelvo a ver. ¿Qué pasamos acá? Cuando los débiles ya dejan de querer agradar a Dios, sino que ahora ellos quieren imponer sus escrúpulos porque ellos consideran que es lo correcto. Ahí sí hay un problema. Pero no le corresponde aquí a usted querer imponérselo a los demás y decir, bueno, como los débiles quieren imponer, voy yo y soy la fuerza antidébil y voy a darme duro con ellos. No se trata de eso. En primer lugar, ¿qué debe hacer usted? Confíen en que las autoridades como pastores vamos a encargarnos de instruir en amor a esas personas. Pero mientras eso ocurre, usted en amor pacientemente no viole la conciencia de los demás. Ya se ha dado casos acá y hemos tenido casos en los cuales el problema no era tanto que no pudiéramos enseñarle a la congregación, hermano, X o Y cosa no es pecado. Eso no es problema. El tema es cuando alguien considera que su derecho es algo que no va a ceder y considera que su derecho es más importante que ofender a una congregación. Hermano, ¿qué es más importante entonces? Que yo pase horas, por ejemplo, tratando de convencer a alguien de que no hay nada malo con tomar una copa de vino, o que me enfoque, por ejemplo, en que avance en el evangelio, aun si esto me implica, y aquí ocupo comillas, el gran sacrificio de no consumir dicha bebida en su presencia. Se da cuenta que puede ser un poco ridículo. De hecho, si tu libertad ya te lleva al punto que no puedes cederla, porque es algo que ya está tan importantemente arraigado en tu corazón, ya posiblemente hay un tema en tu corazón precisamente. Es algo que te domina si no puedes dejarlo tan fácilmente. Mira el final del versículo que estamos leyendo ahorita, versículo 12. Y al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, ¿qué pasa? Pecamos contra Cristo. Eso no es algo así nomás, a la ligera. Amado hermano, si tu libertad o nuestra práctica de libertad ha llevado a ofender a otros, nos debe llevar a un análisis profundo y a una búsqueda de arrepentimiento. Si nuestra opinión, si nuestro derecho, nuestra libertad ha llevado a otros a tropezar, hemos pecado contra ellos, pero ya que estas personas son propiedad de Cristo, hemos pecado contra nuestro mismo Señor. No es así nomás. Toda decisión que tomamos en el cuerpo no solo tiene un alcance inmediato y terrenal, sino que con nuestras decisiones que tomamos respecto a los hermanos y cómo vivimos acá en el cuerpo, aún si tenemos la razón teóricamente hablando, podemos estar pecando contra nuestro Señor. ¿Qué hacemos entonces para ir terminando? Pablo lo dice muy claramente acá. Acompaña el versículo 13, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Por tanto, aquí va a llegar una conclusión, hermano. Después de todo lo que te he hecho en el capítulo 8, llega a una conclusión. Ya te hablé de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya te dije, en efecto, que los ídolos no son nada.
Ya te dije muchísimas cosas de que eso no te va a hacer más o menos espiritual, que hay un solo Señor. Ya te dije que no todos tienen el conocimiento, que hay personas que por su costumbre pueden hacer esto. Está bien, el cierre es este. Después de todo el debate teológico, después de toda la teología y los comentarios que quieras sacar, ¿qué es lo que te dice la Biblia a ti como principio general a seguir? Veamos el versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Mira, aquí no quiero caer en generalizar y decirte, bueno, entonces, ¿sabes qué? Nunca haga esas cosas, mejor. No, lo que te quiero decir acá y lo que te dice la Biblia a usted, hermano, acá es, tu actitud y nuestra resolución debe ser que si esto va a ser un tema que va a llevar a tu hermano a pecar, nuestra actitud debe ser la que no me importa dejar estas cosas con tal de que mi hermano no sea violado en su conciencia. ¿Amas tú lo suficiente a tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que depusiste tus derechos o tus intereses por amar a tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste tu tiempo, libertad, tus costumbres, tus derechos por amor a tus hermanos? Debe usted ahora tomar una decisión, amado hermano. No, no mañana, no el martes, hoy. Debe usted ahora tomar una decisión, una resolución a partir de lo que hemos venido estudiando. Si hemos entendido que nuestra libertad tiene o haya su límite en aquello que puede ofender a mi hermano y llevarle a pecar, y por tanto a mí me lleva a pecar delante del Señor, no sé si a ti te provoca algo, hermano, el saber que pecas contra el Señor, o si ya tu conciencia o espíritu están cauterizados en ese tema, porque debería causarte preocupación, debería causarte temor, debería causarte un peso en tu corazón el estar ofendiendo al Señor. Debería llevarte a eso. Eso debería entonces ahora decir, tengo que resolver en cuanto a cuál va a ser mi actitud al respecto. Ya se ha tomado el tiempo usted, por ejemplo, porque esto no es algo que pasar a la ligera, que debemos tomar a la ligera, perdón. Se ha tomado el tiempo usted de conocer aquellas áreas en las que sus hermanos pueden evidenciar ser débiles. Se ha tomado el tiempo usted de conocer a sus hermanos con lo que posiblemente pasa más tiempo, de modo de saber en qué áreas son débiles para con cuidado evitar ofenderles y al mismo tiempo en amor irles instruyendo. Y aquí ocupo una metáfora que no quiero que ofenda a alguien, pero vi una imagen que me llamó muchísimo la atención esta semana. No sé si habrá sido editada o no, pero era un soldado que en un campo de minas llevaba a cuestas a un burro. ¿Se imagina usted ir caminando, usted queriendo evitar morirse en un campo minado, pero lleva a un burro corriendo libremente a la par? No le estoy diciendo burro a usted, hermano, es una metáfora. Ah, claro. Pastor Mario no dijo burro. No, hermano. Pero se da cuenta que el problema es, no quiero decirle que usted va a andar con todo el tiempo, uy, ¿a quién voy a ofender? A lo que me refiero es, ¿ya se ha tomado el tiempo para evaluar a dónde camina usted? ¿O a usted simplemente no le importa? El andar ofendiendo a diestra y siniestra, el andar a diestra y siniestra sin tomar en consideración a sus hermanos y evaluar en qué cosas deben caminar. Y dejemos de lado por un momento los temas de conciencia. Hablemos de cosas o áreas en las cuales tus hermanos posiblemente no han crecido aún, no han madurado. ¿Te has tomado el tiempo tú de ver de qué forma les puedes edificar? ¿Te tomas el tiempo para tú platicar con alguien para ver de qué forma se le puede ayudar o de qué forma tú le puedes ayudar a caminar en la fe? Hermanos, ocupando lo que dice el versículo 13, si la comida, si la bebida, si las pláticas o los tipos de pláticas que yo tengo, si mi lenguaje, por ejemplo, es demasiado descuidado, si ocupo demasiadas expresiones coloquiales y puedo ofender a ciertas personas porque puedo sonar irrespetuoso. Mire, yo me acuerdo hace años, estaba en una iglesia bastante grande
Y yo me acuerdo que, bueno, no sé si por juventud o por inmadurez, con mis hermanos que eran también a cargo de un ministerio, nos tratábamos bien cariñosamente y ocupábamos la palabra salvadoreño, ¿usted sabe cuál es? Vea, maje. Uy, Dios guarde, puede que para algunos no sea ofensivo, pero ¿se imagina usted si yo viniera y enfrente suyo viniera y saludara así a alguien de la iglesia? Yo me di cuenta que tenía que madurar en esa área hace años y lo dejé de hacer. Si tus expresiones pueden llevar a ofender a otras personas, si las pláticas o los temas que tienes de platicar pueden ser ofensivos, si tu vestimenta puede ofender a ciertas personas, no te estoy diciendo que vas a andar cubierto de pies a cabeza, me refiero, tú sabes a qué me puedo referir. Si algún hábito que yo practico, no te estoy diciendo, y como hemos aprendido ahora, no te estoy diciendo de que tú lo vas a andar escondiendo y encubriendo y pretendiendo ser alguien que no eres. A lo que me refiero es, ten cuidado de no practicarlo en frente de esas personas que pueden ser ofendidas por ello. Claro, hay cosas que son objetivamente equivocadas, como lo que le acabo de decir de las expresiones de mi lenguaje, pero creo que usted me entiende el ejemplo. Evalúe, evalúe. ¿Será que, por ejemplo, sus bromas son demasiado pesadas? ¿Será que la forma que usted se dirige a ciertas personas puede ser ofensiva de entrada? ¿Será que la forma en la cual usted mira a las personas puede ser ofensiva? Porque hay personas que tienen una mirada que no se fijan cómo lo están haciendo. Yo sé, suena chistoso, pero puede darse. Pero sobre todo en su trato. Si su conversación no es edificante, sino que es una conversación trivial, evalúe. Ya salgámonos de temas conflictivos acá. Vámonos al lado positivo. ¿Está siendo usted una persona que activamente está edificando al cuerpo? ¿O, por el contrario, se vuelve o se está volviendo alguien que en el ejercicio de su libertad exige sus derechos, pasándole por encima a sus hermanos? Recuerde, y vamos terminando ya, los tres niveles que hemos hablado. Hemos hablado de cosas que son objetivas y bíblicamente pecaminosas, las dejamos de entrada. Hay temas que son de sabiduría, puede que no sean pecaminosas en sí, pero la práctica puede volverse pecado, como lo que hablamos ahorita. Y hay temas que son de preferencia, en la cual no hay problema que estemos de desacuerdo. ¿Cómo yo puedo decidir entonces si hacer o no hacer algo? Tres preguntas bien sencillas. ¿La Biblia lo permite? Sí o no. Si la Biblia no lo permite, no lo haga. Sencillo. Si la Biblia lo permite, evalúe. Mi conciencia me lo permite. Si mi conciencia no me lo permite, no lo hago. Si me lo permite, voy a hacer tres preguntas adicionales acá. Y ponga atención, ya vamos cerrando. ¿Qué efecto va a tener lo que yo haga en otros cristianos? Porque el amor es más importante que el conocimiento. Segunda pregunta, ¿cuál va a ser el efecto en los que no son cristianos? Porque no te he querido decir ahora, bueno, los de afuera no importan. Deberían importarte también. El evangelio es más importante que tus derechos. Y tercero, ¿cuál es el efecto que va a tener esto en mi vida espiritual? La salud espiritual es más importante que la libertad. Sí, hermano, la Biblia nos confiere a los cristianos muchas libertades. Hay muchos temas en los cuales la Biblia no te lo va a prohibir. La Biblia no te va a prohibir que pases todo el sábado viendo fútbol, por ejemplo. Yo lo podría hacer, sin problema. Pero sé que va a tener un efecto en mi vida espiritual o en mi vida familiar. Yo puedo tener libertad de muchísimas cosas, pero sé que va a tener un efecto en ustedes también. En mi vida personal igual. No abusemos de la libertad para llevarnos a una situación de libertinaje. La resolución del Evangelio entonces, hermano, es siempre a que el cristiano debe privarse gustosa y amorosamente de nuestros derechos, porque entendemos que más allá de estos, importa no llevar a mis hermanos a pecar, porque tengo presente su valor delante del Señor. Yo concluyo solamente recordándole, y la próxima semana el pastor Marcelo inicia el desarrollo del capítulo 9. A mí me impacta muchísimo el ejemplo de Pablo. Pablo en el capítulo 9 lo que empieza a decirles a ellos es, miren,
¿Quieren ver cómo se lleva a cabo esto? Y todo el capítulo 9 va a ser de esto, de todos los derechos que él tiene y a los cuales él ha renunciado para no ser de tropiezo para ellos. ¿Sabe que Pablo lo que dice es, al final, se lo resumo, mi jactancia, ¿saben cuál es mi jactancia? Le dicen los corintios, es que no usé mis derechos. A Pablo, los corintios le cuestionaban su autoridad espiritual. Es muy difícil ser líder de una congregación cuando no se tiene confianza en los líderes. Pablo no cobraba por lo que él hacía, no recibía nada. Y él decía, yo tengo derecho a esto. Sin embargo, no lo hago, porque podía ser ofensivo para ellos. Como pastores en gracia y verdad, constantemente somos recordados de que nuestra primera función es morir por amor a ustedes. Y lo hacemos gustosamente. No lo digo de verdad por ponernos en otra posición, sino que lo hacemos gustosamente. Que aunque tenemos o podríamos ejercer ciertos derechos, renunciamos a ellos por amor, para no ofender a nadie. Al contrario, nos sacrificamos gustosamente. Pregúntele al pastor Carlos, vaya, no me pregunte a mí. ¿Cuánto invierte él en su educación, en su formación del seminario, por ejemplo? No recibimos nada de la iglesia. Pregúntele al pastor Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que alguien se acercó a preguntarle cómo estaba él y su familia? Pregúntele. Y nosotros podríamos decir, tengo derecho a que estén pendientes de mí, tengo derecho a que se ocupen de mis necesidades, pero gustosamente las deponemos porque sabemos que ahorita el enfoque es que usted pueda crecer. Y en efecto, lo digo esto con mucho amor. Quisiéramos que en gracia y verdad hubiera más personas que estuvieran ya en la condición de estar a la par nuestra, echándole ganas para trabajar por la congregación. Pero todavía estamos en una etapa en la cual a muchos todavía hay que convencerles que vengan los domingos. Ok, vamos a pasar por alto eso. Vamos a pacientemente trabajarlo. Vamos a pacientemente aguantar y deponer nuestros derechos y no exigirlo. Pero lo que quiero decirte ahora, hermano, es evalúa. Puede que algunas cosas en las cuales tú piensas que tienes derecho sean las que están privándote a ti de un crecimiento espiritual y sobre todo te están privando que tú seas alguien que edifique al cuerpo. Y como hemos visto ahora, no es solamente algo que te afecta a ti individualmente, sino que es algo que afecta al cuerpo en general. Y es pecado en contra del Señor. Que el Señor entonces nos dé sabiduría y nos dé amor para arrepentirnos y sobre todo empezar a caminar de la forma correcta. Próxima semana empezamos el capítulo 9 y vamos a entender un poquito más cómo es que se practica esto. Vamos a orar, amado hermano. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.